Bienvenidas y bienvenidos a Democracias en Disputa, el podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Temporada 1. La CENTE y el movimiento magisterial. Hola, estimados y estimadas escuchas. Bienvenidos a nuestra temporada número 1, La CENTE y el movimiento magisterial. El día de hoy les traemos el capítulo La reforma educativa de la 4T, ruptura o continuidad neoliberal. Yo soy Israel Jurado y me acompaña mi estimada amiga Yomil Sánchez. Bienvenida, Yomil, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. Muchas gracias, aquí. Pues mira, qué grandes polémicas se han suscitado a partir de la llegada del presidente López Obrador, que planteaba, bueno, pues romper con estos principios, ¿no?, neoliberales en la educación, en tantas reformas que se estuvieron impulsando durante los últimos sexenios. Y bueno, ahora que ya está lista la nueva propuesta de su gobierno, pues parece que no hay una ruptura muy clara con este pensamiento, ¿no?, con esta política, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues incluso es una de las críticas más fuertes que se tienen por parte del magisterio hacia los tanto planes de estudio como formas laborales, y es muy importante hacer énfasis en los puntos que se vienen arrastrando desde gobiernos anteriores y que se siguen perpetuando, que como bien mencionabas, se hubiera imaginado que llega el nuevo poder a la presidencia y tendría que haber un cambio más profundo, ¿no? Sí, sobre todo porque se estuvo anunciando, ¿no? Siempre se presentó como pues, un gobierno que iba a poner fin a estas políticas neoliberales. Sin embargo, sabemos que también no es tan fácil, ¿no?, hacer el corte así de tajo, pero bueno, pues quizá sea importante empezar a dar pasos todavía más fuertes, ¿no?, de los que de por sí parece que ya se han intentado, ¿no? Sí. Bueno, pues para hablar de todos estos temas tendremos el día de hoy a la doctora Lucía Rivera Ferreiro. Ella es doctora en pedagogía, investigadora especialista en reformas educativas, autonomía de gestión escolar, evaluación y trabajo docente en educación básica. ¿Qué te parece? Wow, nuestra experta. Pues le damos la bienvenida, querida doctora Lucía, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes y bueno, pues mil gracias por la invitación. Aquí estoy, lista, a la orden para el desorden, dicen por ahí. Perfectísimo, ¿no? Pues será un placer que usted nos pueda ayudar a pensar, ¿no?, a cómo contestarnos algunas preguntas que nos hemos hecho. Por ejemplo, yo quisiera mencionarle, en sus estudios, usted afirma que hay una continuidad neoliberal en la actual reforma educativa. ¿Nos podría ayudar a saber cómo se da esa continuidad y si se sigue en la lógica de formar a un sujeto neoliberal o quizás se observa una ruptura y un nuevo paradigma? Bueno, pues nosotros nos hicimos esta pregunta antes incluso de que comenzara este gobierno que hoy tenemos, conocido como el gobierno de la Cuarta Transformación. Nos hacíamos esta pregunta porque efectivamente habíamos venido trabajando, dándole seguimiento puntual al desarrollo de la reforma, ahora identificada como la reforma de Peña Nieto, ¿no? O más bien la reforma del Pacto por México, que así fue como se anunció desde el inicio. Recordemos que las reformas son un proceso, para nosotros son un proceso político, pero también un proceso agonista, de confrontación, de combate, de luchas. No podemos entender desde nuestra concepción las reformas si no consideramos esa otra cara de los procesos, es decir, no solo centrarse en la acción gubernamental, en lo que se propone, los proyectos y las acciones, sino también lo que esto genera, las reacciones que esto provoca. Entonces, bueno, pues veníamos dándole seguimiento a la reforma anterior y veíamos que, contrariamente a lo que se había instalado ya como un canon crítico que únicamente identificaba que la reforma era la evaluación,
Bueno, nosotros tardamos bastante para identificar que en realidad era un proceso de intervención en distintos elementos, en prácticamente los elementos más sensibles del sistema educativo, que son las escuelas y son los maestros. Pero esto a través de diferentes medios, y la evaluación no era el único, claro, era el más evidente. Todos somos testigos de las noticias donde pues se forzó, prácticamente se obligó a los maestros a presentar las evaluaciones, y esto, bueno, tuvo un impacto mediático muy fuerte. Pero mientras eso sucedía, también estaban sucediendo otras cosas. Y al final cerramos el sexenio anterior con lo que se llamó un nuevo modelo educativo. Y estamos hablando entonces de que este nuevo modelo educativo ya estaba perfilado desde el 2016. Lo traigo a colación porque en términos de acción política hay muchas similitudes entre aquel proceso y el que estamos viviendo ahora. Se culmina el sexenio, pero ya estaban sentadas las bases para echar a andar el nuevo modelo educativo con pues una perspectiva muy congruente en términos conceptuales y metodológicos con todo lo que ya se había instalado antes. Y pues nosotros decíamos, a ver, ya tenemos un abrumador triunfo de un gobierno pues considerado, incluso muchos en el inicio consideraron que era un gobierno de izquierda. Bueno, para nosotros nunca lo ha sido. Digamos que pues nos quedaríamos con la definición de progresista, con todos sus bemoles, pero nos preocupaba eso. A ver, ya tenemos un nuevo gobierno, ¿qué va a pasar? Entonces le dimos seguimiento a las campañas, de ahí salió este libro de Reforma Educativa y Partidos Políticos. También otros textos, uno de ellos publicado por Claxo, donde justamente lo que nos preocupaba era llamar la atención del magisterio en lucha, de todas las fracciones, no solo la CENTE. A ver, aguas, hay un triunfo electoral, pero entre julio y diciembre, que es la toma de posesión, no crean que el sistema duerme, no crean que el sistema descansa. Se está trabajando para definir qué es lo que viene, cómo va a incidir ese magisterio en lucha en las decisiones sobre el rumbo que va a tomar la educación. Sin embargo, lo que vimos fue una respuesta, sí, que se explica en buena medida porque fueron prácticamente 6 años de lucha sostenida, con sus picos, sus altas y sus bajas, pero en realidad la lucha magisterial, pues creo que es el periodo de lucha más amplio que hemos tenido en la historia del magisterio. Entonces, bueno, se sabe que hay un triunfo y una promesa de cancelar la reforma anterior. Y aquí, hay que reconocer que hubo una labor muy hábil en primer lugar de López Obrador, porque un trabajo muy fuerte ahí realizado en la misma campaña. Nosotros le llamamos a esto un trabajo de desbloqueo de obstáculos de legitimación e implementación. ¿Cómo es que se fue dando este desbloqueo? Para, primero, la promesa grande, ¿no? Vamos a cancelar la reforma. Pero esta promesa se basó en acuerdos con fuerzas políticas y sociales, con partidos políticos dentro y fuera del Congreso. Se habló insistentemente desde entonces de que se revalorizaría al magisterio que había sido maltratado durante tantos años. Se abrogarían las leyes del INE y la general del Servicio Profesional Docente y se repararía el daño a quienes lucharon durante 6 años. Esas fueron las referencias, esos fueron los planteamientos del entonces candidato, y claro, ¿quién iba a decir esto no va? Por supuesto, si lo que ahí se recogía era precisamente las demandas del magisterio. Así que
se tomaron todos estos acuerdos, y eso explica también este intercambio tan directo del mismo entonces candidato con distintas fracciones de la CENTE, por separado. Recordemos los acuerdos de Guelatao, en fin. Y pues esto avanzó hasta que la CENTE llegó al Palacio Nacional y entró en un proceso de negociaciones ya con el nuevo gobierno para supuestamente dar respuesta a estas demandas legítimas, ¿no? Que ya habían sido recogidas como procesos, como promesa de campaña. Bueno, nosotros pues continuamos dándole seguimiento al proceso legislativo. Recordemos que la primera iniciativa que envía el presidente al Congreso es justamente la reforma al artículo 3 constitucional, otra reforma constitucional, para cancelar la reforma educativa 2013. Y bueno, hay todo un texto dedicado a eso, no me voy a detener mucho en esto, pero justamente lo que nosotros advertíamos desde que comenzaron a surgir las propuestas era, primero una iniciativa presidencial que parecía que iba a construir una narrativa distinta, que incluso apostaba la argumentación hacia el concepto de bienestar. Y entonces, aquí aparece otra lógica. Se habla de grandes transformaciones nacionales y es tiempo de la cuarta transformación nacional que le apuesta al bienestar. Muy bien, parece otra cosa. Pero resulta que cuando esta iniciativa entra al Congreso y se empieza a discutir, ahí la cosa se fue transformando, modificando, tijereteando, transformando, hasta que lo que vemos que finalmente se aprueba es una reforma, y lo afirmamos así, y lo seguimos sosteniendo además, una continuidad neoliberal. Así se observa y así concluimos en el libro, no porque nosotros asumamos una postura política irresponsable, sino porque asumimos con toda seriedad nuestra propuesta y nuestra postura de investigación, que también es una posición política, y dijimos, vamos a investigar esto en serio. Lo que encontramos, y ahí están los resultados en el libro La continuidad neoliberal, es una continuidad de la autonomía de gestión, de las formas de evaluación, de la excelencia educativa, de la charterización, de la precarización, que ahora para nosotros queda mucho más clara como un proceso de sobreexplotación del trabajo y precarización de la vida. Pues yo hasta ahí dejaría la primera parte, que yo creo que deja sobre la mesa algunas cosas más sobre las que podemos seguir conversando. Pues es como mucho, ¿no? Para un cachito tan resumido, sí, hay como mucho de fondo. Bueno, a mí me gustaría preguntar, maestra, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las alternativas políticas y pedagógicas necesarias para superar esta continuidad neoliberal? Esa es la pregunta del millón, ya no de los 64,000 pesos como era en mis tiempos de juventud, sino del millón o de los millones. Nosotros, y bueno, hablo en plural porque decía yo, este es un trabajo que hemos realizado entre este pequeño colectivo que antes que otra cosa somos amigos, Marcelino Guerra, Roberto González, y aquí la invitada, gracias a su generosidad. Y lo que nosotros hemos dicho es que para poder responder preguntas como esta, que además son muy comunes en el magisterio, uno primero tiene que comprender dónde está parado. Uno primero tiene que ubicar cuál es la situación en la que nos encontramos.
Y pues si no, ¿cómo decidimos, cómo construimos la fuga, decimos nosotros? Si tenemos que el virus epistémico de la reforma neoliberal está vivito y coleando en sus conceptos, en sus prácticas, en su sintaxis política, en sus estrategias de intelección, es decir, en su modo de comprender la reforma misma y la educación, o sea, tenemos que desmenuzar todo eso. Tendríamos que estar dispuestos, ahora que se habla tanto de pensamiento crítico y descolonizar, perdón, pero para nosotros eso no tiene ningún sentido si nuestras prácticas no guardan coherencia con eso. Así que uno tiene que estar dispuesto a también desmenuzar mínimamente, al menos lo fundamental, lo que tiene relación directa con nuestras prácticas cotidianas, para ver cómo en esa cancha, porque finalmente todas las reformas son proyectos que tratan de intervenir para modelar nuestras conductas y las políticas, las reformas como un conjunto de políticas gubernamentales, pero incluso también las políticas que no necesariamente forman parte de una reforma. Pero finalmente todas, esto es lo que tienen en común desde la lógica gubernamental, es que se proponen intervenir en algo, en alguien, en algún sector, en cierto tipo de comportamientos. Siempre tienen esa intención de cambiar. Y un error muy común del magisterio es tratar de hacer este análisis desde lo que uno quisiera que sucediera, desde lo que uno tiene como sus orientaciones pedagógicas, sus ideales pedagógicos. No, nosotros somos realistas, optimistas, porque claro que siempre pensamos que hay posibilidad de modificar la situación. Sin embargo, pues esto hay que hacerlo desde los hechos y desde las acciones concretas. Tratar de comprender cuál es esa racionalidad gubernamental, cómo se está expresando en cierto tipo de decisiones, en cierta lógica, en una racionalidad que generalmente pasamos por alto. Y lo que pudimos ver en todo el proceso legislativo, que incluso, pues fue una de las razones, advertimos con oportunidad a la misma ACENTE, aguas, jaque mate a la gente si no se ponen listos, porque aquí viene una situación que está, digamos, con un ropaje de cambio, pero en realidad lo que tenemos es la continuidad de la evaluación, las listas de prelación, la misma lógica en todo lo que es, que ahora se le llama sistema de profesionalización, pero pues no es más que una vulgar evaluación, aunque se le llame valoración o se le pongan otros eufemismos. La cosa aquí es cómo funciona esa maquinaria. Entonces, regreso a la pregunta, ¿cómo podemos? Bueno, pues es que tendríamos que tratar de entender qué está pasando, no desde lo que quisiéramos que sucediera, sino desde lo que hay, desde lo que es, desde los hechos concretos. ¿Cómo está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde se están yendo las cosas? ¿Cómo nos están afectando? Y a ver, entonces, ¿cómo podemos comenzar a incidir? Y yo creo que aquí quiero rápidamente vincularlo con la misma CENTE, que es una organización histórica con una gran trayectoria y una gran capacidad que, no obstante toda esta historia, pues nosotros vemos, es nuestra postura, vemos dificultades para situarse en el presente, para renovar sus agendas de lucha en las discusiones actuales, en las problemáticas actuales,
y pues que esto por default obligarían también a revisar las mismas estrategias de lucha. O sea, si los problemas ya no son los mismos, a lo mejor tenemos ya una combinación, pues parte del balance que tienen que hacer las organizaciones, ¿no? Una combinación de los problemas viejos, históricos, porque eso es cierto, los problemas históricos, los de siempre de la educación escolarizada, porque hay otros problemas educativos de otra naturaleza que no necesariamente se ubican o se identifican con la escolarización, pero los grandes problemas de siempre de la escolarización que tienen que ver con las desigualdades, con el rezago, con cómo tenemos un sistema educativo que pues genera prácticas desiguales, que comete injusticias muy a menudo con los mismos estudiantes, o sea, problemas añejos que se combinan con problemas nuevos. Todas las situaciones de violencia que vivimos ahora, todo el tema de la agenda de las mujeres, que es increíble, pero una organización tan importante como la CENTE no tiene en su agenda claramente la incorporación de las maestras que luchan. No solo en cuestiones de dirección política, sino en cuestiones de problemáticas específicas de las maestras, que son madres. En fin, hay toda una cuestión aquí que pues obligaría a actualizar esas agendas y por lo tanto a actualizar las estrategias de lucha, a refrescarlas, a enriquecerlas para seguir por esa ruta pues que históricamente está identificada como, pues sí, un conjunto de organizaciones que además no son monolíticas. Sabemos que no es lo mismo la CENTE en Michoacán que la CENTE en Oaxaca que la CENTE en Chiapas. Y pues por lo tanto puede que coincidan en algunas cuestiones para presentarse como un frente de lucha nacional, pero en otras cosas no. Y el gran problema en este momento es que si algo ha sabido hacer el gobierno de López Obrador es contener y aislar esas resistencias. Y está cada quien librando sus propias luchas en sus entidades, minando de esa manera también la misma fuerza que en algún momento logró acumular la CENTE. Nosotros ahí sí, la verdad, pues nos quitamos el sombrero, porque si algo ha sabido hacer la 4T es un gobierno contenedor de resistencias, de todo tipo, pero particularmente las magisteriales. ¿Y qué pasa cuando en Chiapas le reclaman a AMLO? Pues nada, resulta que hasta son señalados los profes de Chiapas por grupos dentro de su entidad, pero también por integrantes de izquierda dentro del mismo gobierno, cuestionando a los maestros. Y la verdad es que la respuesta del mismo López Obrador de comparar a la CENTE en Chiapas con grupos de derecha es detestable. Es detestable, pero eso nos da cuenta del manejo político muy hábil que se ha sabido hacer para mantener esta contención y este aislamiento. Entonces, pues regresando a la pregunta, ¿cómo le hacemos? Pues esto es parte de lo que habría que reconocer. ¿Cómo enfrentamos? Y resumo. 1. Entender en dónde estamos parados, en términos de agenda gubernamental y en términos de condiciones políticas de los propios sectores y grupos en lucha. Y entonces, pues comenzar desde ahí, reconociendo los problemas, a pensar cómo construimos la fuga. ¿Cómo nos salimos de esa cárcel invisible que existe y que ya se ve en ese aislamiento de las mismas fracciones de la CENTE, que el mismo gobierno actual sigue capitalizando, lo sigue aprovechando?
Por ahí me parece que iría la cuestión. Pues doctora, qué gran claridad en su explicación, con cuánta profundidad pues nos ha ayudado a responder estas preguntas y otras tantas que se podían pues ir generando, pero que con esta amplitud de comentarios pues nos ha dejado mucho que pensar, ¿no? Yumil, ¿quisieras agregar algo más? Pues de lo que con lo que me quedo es con el proceso de intervención en elementos sensibles, y que como elementos sensibles sea la escuela y los profesores. De hecho, sí me quedo como con otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué elementos sensibles son los que se va a intervenir, ¿no? Desde esta 4T, pero ya no hay como el tiempo. y otras tantas, ¿no? Pues esperamos tenerla en una siguiente ocasión, doctora. Pues se nos termina el tiempo, pero si usted nos aceptara más adelante, pues para seguir profundizando sobre estos aspectos. Sí, con muchísimo gusto. Yo creo que valdría la pena, y seré brevísima, se los juro, valdría la pena retomar toda la discusión que hay ahora sobre el nuevo plan de estudios, ¿no? Que surgió como un nuevo marco curricular y ahora ya aparece en el diario oficial como plan de estudios de la educación preescolar, primaria y secundaria. Que bueno, ahí hay mucho que contar, mucho que decir. Escuchaba yo a Marx Arriaga en una intervención que tuvo el día de ayer, y el señor habla en pasado, como que el neoliberalismo ya quedó por allá, quién sabe dónde, y uno dice, a ver, aguas, eso amerita una revisión con lupa, y nosotros que incluso dudamos de nuestra posición sobre la continuidad neoliberal cuando surgió la primera versión del marco curricular, donde se hablaba de lo común, dijimos, caray, esto huele a ruptura. Pues no, lamentamos decir que no, y lo hemos ido corroborando conforme ha ido avanzando el proceso, pero ya será tema de otra conversación. Pues agradecemos mucho a la doctora Lucía Rivera, ha sido muy enriquecedor esta charla, y bueno, pues con esto hemos llegado al final de este espacio de Democracia en Disputa. Recuerden que en cada emisión daremos voz a los hombres y mujeres que con su historia de vida y lucha nos permitirán comprender la importancia de las y los maestros para nuestra sociedad. Les recuerdo a nuestro amable auditorio, si quieren conocer más sobre este y otros temas, les invitamos a conocer la plataforma digital interactiva Culturas Políticas y Magisterio Democrático en México, que pueden visitar en la página electrónica del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, www.puets.unam/Magisterio Democrático. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia realizado en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Visita la página puets.unam.mx/magisterio-democrático y síguenos en nuestras redes como @puetsunam. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.